Hebreos capítulo 1, vamos a leer los 3 primeros versículos. Puedo indicar con un amén cuando lo haya localizado. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Acompáñame en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella es viva, ella es eficaz, porque ella corta como espada de doble filo, ella penetra y discierne las intenciones, lo más profundo del corazón. Señor, gracias por este maravilloso pasaje. Señor, permite de que este tu pasaje pueda ser explicado de la mejor manera, que el predicador no sea un obstáculo al presentar tu palabra. Señor, que los oyentes sean convencidos por tu palabra, tu Espíritu Santo, de la necesidad que tienen de un Salvador, puedan llegar a ti en arrepentimiento y fe. Señor, y aquel que ya es salvo, que tu palabra lo pueda fortalecer en los momentos de lucha y de prueba que esté pasando. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Hoy vamos a estar meditando en estos primeros 3 versículos de la epístola a los Hebreos. Vamos a tratar de sintetizarlo para poder hablar todo lo que tenemos que hablar de estos 3 versículos, porque podríamos dedicar mucho tiempo. Pero en nuestro sermón introductorio al libro de Hebreos, sentamos las bases de lo que vamos a estudiar por los próximos domingos en referencia a este estudio. En esos 3 versículos el autor de Hebreos nos va a presentar a la persona de Cristo. Como ya lo mencionamos en la introducción de esta epístola, el tema central de esta epístola es Cristo. Es la superioridad de Cristo. Es su preeminencia. Hebreo nos va a decir que no hay otro como Él. Por lo tanto, todo lo demás está abajo de Jesús. Y la idea que nos presenta el autor es que es una locura buscar otra cosa aparte de Jesús, porque Él lo es todo. Alguien dijo sobre Jesucristo lo siguiente: vino al humano para que nosotros pudiéramos ir a lo divino. Se hizo hijo de hombre para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. No tenía riquezas ni influencia. No tenía formación ni educación en la escuela de los hombres. Pero en su infancia sorprendió a un rey. En su niñez sorprendió a los doctores de la ley. Su camino caminó sobre las olas, acalló los mares, sanó multitudes sin medicina y no cobró por sus servicios. Nunca escribió un libro, pero en todas las bibliotecas están sus libros. Nunca escribió una canción, pero
ha sido tema de muchas canciones. Nunca practicó la medicina, sin embargo curó corazones rotos. A lo largo de la historia, grandes hombres han ido y venido, pero él sigue vivo. Herodes no pudo matarlo. Satanás no pudo seducirlo. La muerte no pudo destruirlo ni contenerlo. La tumba está vacía. Ese es nuestro Cristo. Estimado amigo, ese es el Cristo que te predicamos. Él es el tema central de esta epístola. Él domina esta epístola desde que comienza hasta que termina. Cristo es el tema central, y no solo de la epístola, sino de toda la escritura. Y debe ser de nuestra vida, y debe ser de esta congregación. Ahora recordemos que esta epístola fue dirigida a una congregación donde se encuentran dos grupos, y lo vamos a ir mirando a lo largo de la epístola. Dos grupos: los que realmente han creído y los que simplemente son simpatizantes. O sea, yo voy porque me gusta. Son dos grupos. A los dos grupos les habla de la superioridad de Cristo. Y el autor va a presentar 5 advertencias a esos incrédulos. A los incrédulos que escuchan la voz de Dios, escuchan la verdad de Dios, y la rechazan, no se arrepienten, no creen en Cristo. Y por medio de estos 5 advertencias los quiere llamar al arrepentimiento. Pero a los que ya están en Cristo, por las mismas advertencias y por lo que enseña la palabra, los llama a mantenerse firmes, porque no hay nada más por encima de Cristo. Lo primero que vamos a mirar en el día de hoy en estos versículos, lo podríamos llamar la preparación para Cristo. Miren lo que dice el versículo, leo para ustedes una vez más el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 1. ¿Qué vemos aquí? Que si el hombre puede saber o conocer algo acerca de Dios, es porque Dios lo ha dado a conocer. Si Dios no se hubiera dado a conocer, no hubiéramos sabido nada sobre Dios. Los ateos tendrían la razón de decir: no existe. La única manera por la cual nos enteramos de que Dios existe fue por el hecho de que Él se dio a conocer. La Biblia dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El cielo nos muestra de que hay un Dios creador. Él se dio a conocer, y lo hemos dicho en una cantidad de veces desde este púlpito. Es Dios el que se da a conocer, es Dios el que busca al hombre y no es el hombre el que busca a Dios. Desde Génesis lo vemos. Entonces mire, el pasaje dice: Dios ha hablado de muchas maneras, muchas formas, en muchos momentos diferentes. ¿Cómo lo hizo? Bueno, el versículo dice, de manera particular dice el versículo, a los padres por los profetas. Podríamos añadir que esos profetas podría incluir también los sacerdotes. Habló a través de eruditos, habló a través de visiones, de parábolas. Directamente habló a algunos desde el cielo. Pero la particularidad de esto es que es Dios el que siempre ha hablado. Vemos la voz de Dios a través del Antiguo Testamento. A veces nosotros el miércoles cuando estudiamos Apocalipsis hablamos un poco de eso. A veces despreciamos un poco el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento es Dios hablando. ¿Y sabe qué es lo que Dios está hablando en el Antiguo Testamento? Está hablando de la venida de su Hijo. Así que ponga bastante atención en esto. El Antiguo Testamento simplemente es la preparación ¿para quién? Para Cristo.
Dios preparó a los suyos de muchas maneras sobre la venida de Cristo, del Mesías que había sido prometido. Aquel que en el Edén se le dijo, él le irá en el calcañar, pero él pisoteará tu cabeza. De ese Jesús es que está hablando. Eva pensó que él sería su próximo hijo. No, no era su próximo hijo, Seth, no. Era Cristo. En segundo lugar, el versículo nos dice que Dios sigue hablando hoy, pero de una forma diferente. Dice el versículo 2, en la primera parte, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esto quiere decir que la preparación de Cristo para Cristo fue en el Antiguo Testamento, y la presentación o la revelación de Cristo la encontramos ¿en dónde? En el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios habló de muchas maneras, de muchas formas, a través de muchos individuos, pero en el Nuevo Testamento Dios habla única y exclusivamente a través de su Hijo. Todos los escritores del Antiguo Testamento, o comentaristas o historiadores, hablaron a través de su Hijo. Jesucristo es el tema central. Usted no ve al apóstol Pablo hablando de él. Usted no ve al apóstol Pablo inventando doctrinas nuevas. Usted no ve al apóstol Pedro. Usted no ve a Santiago, que ya lo estudiamos, inventando algo nuevo, no. Simplemente fue al Sermón del Monte lo que Cristo ya había enseñado. Cristo es el centro. El centro, si me permite llamarlo de esta manera, del Nuevo Testamento no es lo que hicieron los apóstoles, es Cristo. Por lo tanto, mis amados hermanos y amigos que me escuchan, Jesús es el tema central del Antiguo Testamento, nadie más. Jesús es el tema central del Nuevo Testamento. Jesucristo debe ser el tema central de la iglesia el día de hoy. Y una iglesia donde Cristo no es predicado, perdóneme, dejó de ser iglesia hace mucho rato. Es simplemente una congregación de gente, eso es todo. Donde Cristo no es predicado, eso no es iglesia. Porque donde está el Espíritu de Dios nos lleva a Cristo. Jesucristo dijo, yo no los voy a dejar solos, les dejaré el Consolador y Él los recordará todo lo que yo les he enseñado. Recordemos, hermanos, que el Antiguo Testamento fue revelada poco a poco la verdad. Un profeta hablaba algo, el otro profeta hablaba otra cosa, se iba complementando. Pero cuando vino Jesús, Jesús era la verdad encarnada. No fue una revelación fragmentada, o sea, poquito a poco. Era completamente Jesús revelado y manifestado. Y eso debe tenerlo la iglesia bien clara. Hay algo que veremos más adelante, pero quiero leer en Hebreos capítulo 11, versículo 39 y 40. Porque en el Antiguo Testamento vemos que los hombres de fe que escribieron o que vivieron estaban confiando en la promesa que se iba a revelar. Pero miren lo que dice de ellos en Hebreos 11, versículo 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Miren lo que dice, nunca vieron el cumplimiento de la promesa, simplemente establecieron lo que iba a suceder sin verlo plenamente realizado.
Eso es lo que nos habla del Antiguo Testamento, cómo fue la revelación poco a poco. En Primera de Pedro, mire lo que dice el apóstol Pedro sobre ellos, sobre los profetas del Antiguo Testamento. Primera de Pedro 1:10. Una oportunidad para que busque. Primera de Pedro 1:10. Leo para ustedes. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían sobre ellas. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Desde el Antiguo Testamento miramos que los profetas escribían en términos de promesas y luego intentaban entender lo que estaba pasando. Esa revelación divina ahora en el Nuevo Testamento, hablada a través de Jesucristo, la entendemos con mayor claridad. El Nuevo Testamento culmina el cumplimiento de lo que Dios había prometido a través de su Hijo. Mire lo que dice Corintios 1:20, busque por favor. Porque muchas de las cosas que los profetas escribieron que ellos no entendían, en Cristo fueron revelados. Mire lo que dice 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para gloria de Dios. En otras palabras, todas las promesas se cumplen en Cristo. Estimado amigo, si quieres escuchar a Dios, debes escuchar a Jesucristo. Debes escuchar a Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro, dijo en Hechos capítulo 4, versículo 12, un versículo muy conocido para los cristianos: en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amigo, ¿quieres conocer a Dios? Necesitas a Jesucristo. Y a la iglesia que vayas, si no te están predicando a Jesucristo, por amor a tu alma, sal de allí corriendo. Porque solo en Cristo hay salvación. Entonces Dios ha hablado o está hablando en su Hijo. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso la iglesia de Jesucristo no debe predicar a Cristo. No debemos parar de predicar a Jesucristo. El Hebreo dice: y en los postreros días ha hablado por su Hijo. O sea, que desde el momento de Jesucristo llegó por primera vez hasta que venga por segunda vez en gloria y en poder, esos son los últimos tiempos, según entendió lo que enseña la Escritura, se va a hablar únicamente de Jesucristo. Ahora, estos dos puntos nos introducen a la preeminencia de Cristo que que el autor, va a hablar en estos pasajes. En estos versículos el Espíritu Santo exalta a Cristo en su máxima expresión. Cuando uno le pregunta a las personas ¿qué piensan de Cristo? Algunos dirán: bueno, él fue un buen maestro, fue una buena persona. Otros dirán: bueno, fue un profeta. Algunas religiones lo presentan como profeta. Otros dirán: no, eso fue un fanático religioso, un loco. Otros dirán: fue un farsante, fue un criminal. Mire, murió en la cruz con otros criminales.
Algunos dirán, no, fue un fantasma. Otros dirán, no, fue un político revolucionario. La gente puede decir muchas cosas sobre quién es Jesús. Pero lo interesante es, y yo quiero que escuchemos lo que Dios Padre tiene que decir sobre quién es Jesús. Porque aquí leemos por medio de la palabra lo que Dios a través de su Espíritu nos está diciendo. ¿Quién es Jesús? Y nos lo presenta a través de 7 excelencias. Leo para ustedes una vez más el versículo 2 en la parte bien adelante. Dice, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y por último se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. Hermanos, 7 excelencias de Cristo. Mire cómo se las voy a resumir. Él es heredero de todo. Él es creador de todo. Él es el resplandor de la gloria del Padre. La cuarta excelencia es su carácter o su ser. Quinto, Él es el sustentador. Sexto, su sacrificio. Séptimo, su exaltación. Así describe a Jesucristo. Y claro, esto nos daría para mucho, pero vamos a tratar de ponerlo en resumen en los próximos 30 o 35 o 40 o 50 minutos. En primer lugar, Jesús es mejor que los profetas porque Jesús es el heredero de todo. Él es el heredero de todo. Hermano, lo que hace Jesús, bueno, es interesante que el autor más adelante nos va a presentar a Jesús como el primogénito de la creación. Lo veremos en sermones más adelante. No es que Jesús sea el primero de la creación, las falsas religiones promueven eso, pero en la Escritura cuando se habla de Jesucristo de primogenitura tiene que ver con los derechos legales de Jesús. Especialmente cuando habla de su herencia y de su autoridad. Por eso dice el versículo aquí, lo vamos a mirar, que Él lo constituyó heredero de todo. Colosenses 1:6 dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Ningún profeta pudo decir que Él era heredero del universo de todo. Solamente Jesús, porque todo le pertenece a Jesús. Y sabe que aparte de que Jesús es heredero de todo, hay una verdad que enseña la Escritura con respecto a nosotros. Por ejemplo, en Romanos 8, versículo 17. Mira lo que dice. Dice que Dios nos ha hecho sus hijos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todos los que pertenecemos o los que estamos en Cristo Jesús, o sea, todos los que han creído en Él, nos dice que tenemos una herencia en Jesucristo. O sea, Jesucristo no solamente es heredero de todo, sino que comparte su herencia eterna con nosotros. Por esa razón, mis amados, es una locura aferrarnos a las cosas materiales cuando éstas van a ser destruidas, cuando tenemos una herencia espiritual. Por eso, al menos en esta congregación, no ponemos un énfasis desmedido ni motivamos al creyente a buscar las cosas terrenales, porque eso es pasajero.
tenemos una herencia espiritual. Si estamos en Cristo, buscamos las cosas de arriba, no las de la tierra. Aquí, claro, necesitamos las cosas de la tierra porque son necesarias mientras estemos aquí, pero aquí estamos de paso. Nuestro objetivo no es lo terrenal, es lo espiritual. Por eso nos enfocamos más en lo espiritual. Entonces sería una locura preferir vivir en las cosas terrenales cuando sabemos que son perecederas, desechando a Cristo. Lo segundo que nos dice el pasaje es que nos presenta a Jesucristo en su condición de creador. Cristo es el agente por el cual Dios creó el mundo. Mira lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. Vaya, búsquelo por favor. Juan 1:3. ¿Lo tiene? Dice, todas las cosas, y todas las cosas son todas las cosas, por Él fueron hechas. Y miren lo que dice, aunque esto lo hablaré más adelante, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, la capacidad para crear le pertenece únicamente a Dios. Y el hecho de que aquí en este pasaje se nos diga de que Jesús puede crear es una indicación de que Jesús es Dios. Eso aquí en esta congregación no está en duda. Y si por alguna razón usted algún día sale de vacaciones y se congrega en otro lugar, o se aburrió aquí, se fue a otro lugar y va a otro lugar y ahí le presentan a Jesús como un profeta, mire, salga volando de allí. Porque Jesús no es un profeta, Jesús es Dios. Y eso no es negociable. Usted puede negociar sus horas de trabajo. Usted puede negociar, no sé, el carro que va a comprar, la ropa que va a comprar. La educación con sus hijos la puede negociar en el sentido en qué educación, en qué escuela va a estudiar, ¿no? En ese sentido. No en si no quiero estudiar, bueno, está bien, no estudie. No, eso no entra en negociación. Bueno, yo no me meto en ese rollo, mejor. Pero de que Jesús es Dios, eso no entra en la negociación. Jesús es Dios. Él es creador. Él creó todo lo material, todo lo espiritual, aunque aunque nosotros los hombres hemos manchado por el pecado lo que Dios ha creado. Cristo, dice la Escritura, o Dios, que al principio todo lo que hizo fue bueno. Por eso Romanos dice que la creación anhela la restauración. La creación está en este problema por causa del pecado del hombre. Oh, si Dios existiera, el mundo no estaría como está. No. El mundo está porque el hombre que quiere sacar, que ha sacado a Dios de su corazón, está desbaratando el mundo. La Biblia dice claramente que Dios le dijo a Adán, y consecuencia a usted y a mí, que sojuzgáramos la tierra, o sea, que la cuidáramos, que la administráramos. Pero el ser humano no administra. El ser humano somos unos destructores. Aquí nos hemos compuesto un poco, pero en nuestros países es normal. Vamos en el carro, la basura por las ventanas. Aquí porque nos toca pagar, entonces nos tuvimos que componer, por las buenas o por las malas. Pero contaminamos, dañamos, no administramos lo que Dios. Y un día Dios nos va a llamar a cuentas a cada uno de nosotros. ¿Cómo administramos la tierra que Él nos dio? Hermanos, uno escucha hablar a los científicos sobre la complejidad y la perfección en la que funciona el mundo y el universo, hermano. Es que usted los escucha hablar y usted a veces ni entiende, pero la perfección en que funciona el universo, hermano, no hay, pues no sé qué otra palabra usar que no sea perfecto. El sol está a la suficiente distancia ni para quemarnos ni para que nos congelemos. Los planetas giran en su órbita sin que ninguno se estrelle.
La gravedad funciona de una forma perfecta, entre otras cosas. ¿De dónde provino todo esto? ¿Quién lo concibió? ¿Quién lo hizo? No puede ser que nosotros los seres humanos seamos tan inteligentes para darnos cuenta de que un teléfono inteligente fue el producto de una mente y no seamos capaces de entender que un mundo tan perfecto sea el producto de una explosión. La última vez que estudié esto fue hace unos 15 años más o menos. Porque como yo soy tan, ¿qué digo la palabra? Ansioso y desesperado. Cuando mi esposa quedaba en embarazo, y por la última vez que estuve en embarazo de Jael, yo me la pasaba mirando todos los días qué pasaba en los libros. Y yo leía y leía a ver, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? Entonces se me hace largo el tiempo porque ando ahí metiéndome. Hermano, y qué belleza todo lo que va pasando en el embarazo. Poco a poco todo lo que va pasando y todo lo que va pasando y todo lo que me mandaban reportes. Cada semana me llegaba a mí un reporte en la semana de lo que cuando cumplía para que yo fuera leyendo. Con las primeras no lo hice porque no estaba tanto la tecnología. Ya con esta había más tecnología, entonces lo hice. Y es sorprendente todo lo que va pasando para que los hombres digamos que no, es que somos producto de que el simio, ahora éramos simios y ahora somos seres humanos. No, yo entiendo que, y lo digo con toda la seriedad, yo entiendo que los que no crean en Dios, los ateos, tengan derecho a creer de la existencia de Dios, pero que por lo menos la inteligencia mía no la insulten. Porque este mundo tan perfecto, yo siempre digo, yo no tengo la fe de los ateos para ser ateo. No la tengo. Porque yo prefiero creer que este mundo tan perfecto no ha sido producto de la casualidad, ha sido producto de una mente inteligente. No fue creado por un accidente. La Biblia me dice que Jesucristo es el hacedor. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:6. Creo que ya leímos una parte, pero quiero leerlo desde el principio o completo. Todo fue creado por Él. Colosenses 1:6. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Mire, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, sería una locura si Dios, si Jesucristo es el creador del universo, sería una locura cambiarlo por una religión muerta, cambiarlo por un ídolo. Los primeros oyentes, para tratar de poner esto un poco en contexto, los primeros lectores de esta carta estaban sufriendo persecución. Y el autor de la carta a los hebreos los está animando a que en esos momentos de persecución, de dificultad por causa de Cristo, mire, no abandonen al Cristo en el cual ustedes han confiado, porque Él es el Todopoderoso. Él los va a sostener. Manténgase firmes. Iglesia, yo sé que puede ser usted que esté pasando por momentos de enfermedad, dificultades, no sé, matrimoniales, qué sé yo, porque lo que usted esté pasando. Manténgase fe porque usted sirve al Creador de todo. Y aunque usted muera por la enfermedad que usted tenga, o su familiar, perdóneme que yo diga esto, muera por la enfermedad que usted tenga, usted tiene que mantenerse firme porque Cristo es el sustenta, el creador de todo. Esto nos lleva al tercer punto que dice el autor. Y vemos el resplandor de Cristo, lo podemos llamar de esa manera. Pero es el brillo de la gloria, miren lo que dice el pasaje, el cual siendo el resplandor de su gloria. La palabra resplandor representa aquí a Cristo o a Jesús como la manifestación de Dios.
Es decir, Jesús nos revela, nos quita el velo para que podamos ver a quién, a Dios. La Biblia dice que a Dios nadie lo puede ver jamás. Nadie nunca lo ha visto. La gente dice, es que yo vi a Dios. No sé, la Biblia dice otra cosa y yo le creo a la Biblia. Perdóneme. Ay, es que tiene que experimentarlo. No sé, yo respeto eso, pero yo le creo a la Biblia. La Biblia dice, nadie lo ha visto. Es más, le voy a mostrar que el que estuvo más cercano, Moisés, y dijo, voy a dejarte ver nomás mi gloria a la espalda. Y por allá cayó derribado. Hoy la gente dice que ve a Dios y no les pasa nada. Bueno, no sé. Él, Cristo, nos permite ver a Dios. Nos permite llegar a Dios. Él es el único camino, estimado amigo. No es la iglesia, no es ningún santo, es Jesucristo. Cree en Él. Él es el único camino. Los profetas proclamaron la santidad de Dios. Pero solo Jesús es el resplandor de la santidad de Dios. Los profetas revelaron a un Dios justo, nos hablaron de un Dios justo, pero en Jesús resplandeció la justicia perfecta de Dios. Esto es lo que Esteban le recordó a los líderes religiosos o a los enemigos mientras lo estaban apedreando. Miren lo que le dijo Esteban. Hechos 7, versículo 52. A los cuales los profetas no persiguieron. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Dice, ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traicioneros y asesinos. El mismo Jesús le dijo a sus enemigos, o a los religiosos en Juan capítulo 8, voy a usar mejor líder religioso para que la gente no piense que Jesús tenía enemigos, en el sentido de que Él era enemigo de ellos, sino que ellos lo perseguían a Él, porque su enseñanza contradecía lo que ellos decían. Pero Jesús les dijo a ellos, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Yo no puedo decir eso. No sé usted, pero yo no puedo decirlo. Pero Jesús dice, ¿quién de ustedes me puede acusar a mí de algún pecado? Cuando lo iban a crucificar tuvieron que pagar falsos testigos y ni así coincidieron los falsos testigos. Entonces, hermanos, Cristo, siendo el resplandor de la gloria del Padre, manifestó su poder. Manifestó su poder. Es por eso que hablando el apóstol Pablo acerca de conocer la gloria de Dios, Pablo lleva a la audiencia a Cristo. Mire, escuchen por atención lo que dice 2 Corintios 4, 6. Y mi oración que el Espíritu Santo pueda obrar en tu vida, estimado amigo, joven, niño, a través de lo que Pablo va a decir, el apóstol Pablo va a decir aquí en este pasaje. 2 Corintios 4, 6. Mire lo que dice. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pastor, no entendí nada. Ok, déjeme, lo leo entonces en la Nueva Traducción Viviente para que lo entienda. Y es lo que dice, se lo voy a poner al frente para que usted lo pueda leer con detenimiento. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, es decir, en la oscuridad de tu corazón, hizo que esta luz brille en tu corazón. ¿Para qué? ¿Para que seas millonario? No, para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Oh, amigo que estás sin Cristo en esta mañana, si tú quieres conocer la gloria de Dios, tienes que conocer a Cristo primero. Si rechazas a Cristo, estás rechazando la gloria de Dios. Todo el mundo quiere al cielo. No, sí, yo quiero ir al cielo. Sí, pero si estás rechazando a Cristo, no puedes ir al cielo. Porque el camino al cielo es Jesucristo. Entonces el autor de Hebreos le dice a los lectores, es una locura desechar a Cristo.
Ustedes no pueden conocer la gloria de Dios a menos que conozcan a Cristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hecho hombre. En cuarto lugar, esto lo podemos llamar el carácter de Cristo o su ser, su esencia. Miren lo que sigue diciendo Hebreos en el versículo. El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En otras palabras, Cristo no era simplemente la manifestación de Dios, era Dios en su esencia, en su sustancia. El término imagen en el original significa copia exacta. Es decir, el Señor Jesús es una representación exacta de Dios. Tiene los mismos atributos de Dios Padre. Es la expresión personal en el pasado, presente y futuro. Colosenses 1:15 nos lo dice allí claramente. Él dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y posiblemente usted estará pensando en un pasaje, sí, ya vamos para ese pasaje. Yo recuerdo cuando Felipe le preguntó al Señor Jesús, Señor Jesús, por favor, muéstranos al Padre y nos basta. Mire, Jesús, muéstranos al Padre y es suficiente para nosotros. Y la respuesta de Jesús fue clara y fue contundente. Vaya conmigo a Juan capítulo 14, versículo 9. Fue clara y contundente Jesús en su respuesta. Jesús no se puso con cuentos, fue directo. Miren lo que dice. ¿Lo tiene? Juan 14, 9. Dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y mire su respuesta, Felipe, y le dice a usted y me dice a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Una vez más, perdóneme que sea tan repetitivo en esto. Alguien quiere conocer a Dios, debe conocer y ver a Jesús. No hagas planes de ir, si quieres conocer a Dios, al cielo, porque eres buena persona, porque eres buen esposo, porque eres buen trabajador, porque eres buen ciudadano. No esperes eso. Si quieres conocer a Dios, si quieres entrar en gloria, necesitas a Jesucristo, necesitas creer en Cristo. Mira lo que el apóstol Pablo dijo en Colosenses 2, versículos 9 al 12. Yo lo voy a resumir, lo voy a resumir. Pablo dice allí, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad en Cristo. Toda, en Cristo. Toda la plenitud, no una parte, toda. Me vino a la mente un ejemplo y lo voy a decir. Yo tengo características de mi papá y de mi mamá. Usted tiene características en usted de su papá y su mamá. No son todas de mi papá ni son todas de mi mamá. Mezcla. Mis hijos también tienen características mías, de su mamá, de mis hermanos, de mis cuñados, por la genética. Aquí nos dice que Cristo en él habita toda del Padre. ¿Ya ve por qué Cristo debe ser el centro de la iglesia, mis hermanos? Entonces, ¿cómo pretenden estos hombres, poniéndolo un poco en el contexto, volver al judaísmo, darle la espalda a Cristo? O sea, volver al judaísmo, le está diciendo, no, es que mire, vea, volvamos a hacer algunas prácticas del Antiguo Testamento para que sean salvos. No, un momento, pueblo.
Muchas o todas esas eran sombras de lo que se iba a manifestar en quien, en Cristo. Todo apuntaba, los corderos apuntaban. ¿Por qué tengo que hacer sacrificios ahora si el verdadero cordero ya fue sacrificado? ¿Por qué tengo que ir a confesarme donde alguien cuando la Biblia dice que por su sangre tengo entrada directa al trono de la gracia? Puedo ir directamente a Él. Juan 1:18. Miren lo que dice, y también lo voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mire cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos lo ha revelado. Si me permite usar una palabra así media extraña, es que Jesús es la exégesis del Padre. Es decir, Jesús nos interpreta al Padre. Nos da a entender quién es el Padre. Nos lo enseña, nos lo muestra. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesucristo, estimado amigo. Ve a Él. Ten intimidad con Él. En quinto lugar, porque el tiempo avanza, Jesús es mejor que los profetas y que todo el sistema judaico de los judaizantes, porque Él es el sustentador. Miren lo que dice el versículo, sigue diciendo: y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. ¿Qué nos está diciendo el autor? Que Jesús no solamente creó las cosas en el espacio y en el tiempo, nos está diciendo que Él es el heredero de todo, sino que se encarga de sostenerlo. Él lo sostiene y lo controla. Él es el que mantiene que los planetas estén en la órbita. Él es el que mantiene que la Tierra se mantenga a la distancia perfecta del Sol y de la Luna. Él es el que mantiene que la Tierra gire todas las veces que tiene que hacer los movimientos de rotación y traslación para que cumplamos las 4 estaciones del año. Bueno, aquí se pueden cumplir, en otros lugares no tanto. Hermanos, nada en el universo ocurre por accidente. Todo está controlado y sostenido por el Señor Dios Todopoderoso. Él lo permite en su soberanía de una u otra manera. Los átomos, los electrones, todas las moléculas del universo están sostenidas por Él. Es más, usted está respirando en este momento porque Él lo sostiene. Y cuando los científicos describen, o descubrieron la ley de la gravedad, simplemente descubrieron la ley que Dios diseñó para que la gravedad funcionara. Luego ellos le ponen el título dependiendo a quién lo encontró o el que se le dio. Pero simplemente ellos descubrieron lo que Dios ya había creado. Él sostiene cada átomo. Por eso tú y yo no nos desintegramos. Él es el dueño de la vida. Y cuando Él quiere se la lleva. Perdóname que yo tenga que decir esto y lo diga así, pero es que es el dueño de la vida. Y Él cuando quiere, que ha entendido que en su propósito esa persona se tiene que ir, listo. Entendamos, nos guste o no nos guste. No importa la edad que tenga. Puede tener 2 meses de nacido, 1 mes de nacido, o pudo haber todavía ni siquiera nacido, o puede tener 150 años, los años que usted le quiera poner. Si Él decide, Él es soberano. Entonces rechazar a Jesús es rechazar al instrumento por el cual el Padre está hablando. Rechazar a Jesús, estimado amigo, es rechazar al heredero de todo, es rechazar al creador de todo, es rechazar a la misma imagen de Dios, es rechazar a aquel que sustenta todo en orden. Y si Él es capaz de sostener todo el mundo, tú tienes que tener la seguridad de que Él puede sostenerte en el problema que estás pasando. Mira lo que estoy diciendo. Él tiene la capacidad de sostenerte en el problema que estás pasando. Yo no he dicho en quitarte el problema.
Porque posiblemente Él no quiere quitarte el problema, pero quiere sostenerte en el problema. Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, le dijo el apóstol Pablo. ¿Lo sanó? No. ¿Siguió enfermo? Sí. Pero le dio la gracia. Hermano, a veces nosotros cometemos el error de creer que la respuesta de Dios es quitarnos el problema. Muchas veces no, Dios te va a dejar en el bendito problema. ¿Por qué? Por muchas razones, pero voy a dar una. Porque muchas veces quizás fuimos nosotros los que nos metimos en el problema. No voy a dar ejemplos, mejor. Pero muchas veces somos nosotros los que nos metemos en el problema. Y Dios dice, pues te metiste allí, tomaste la decisión, ahora aguanta, pero yo te voy a sostener. Mi gracia va a estar allí para que aguantes, para que sostengas. Sigue adelante. O quizás muchas veces fue otro que nos metió en el problema, pero Dios dice, algo quiero enseñar en ti. Aguanta. Y es que hay ejemplos de la Escritura a cantidad, pero entonces me desviaré del sermón. Así que volvamos aquí. Rechazar a Cristo es una locura. El Señor Jesucristo dijo, mis ovejas, le dijo a los líderes religiosos, mis ovejas oyen mi voz, porque ellos se creían ovejas de Dios. Ellos se creían hijos de Abraham. Ellos a grande voz decían, no somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, muy tranquilos, mi hijo, les voy a decir la verdad, ustedes no son hijos de Abraham, porque mis ovejas oyen mi voz, yo los conozco, y no solo eso, me siguen. ¿Ustedes me siguen? No, entonces no son mis ovejas. Simple. ¿A quién sigues tú? ¿A qué hombre sigues? Porque si sigues a un hombre, eres oveja de ese hombre, no de Cristo. Uno puede estimar al predicador, pero uno no sigue al predicador. Uno sigue a Cristo. Y si el predicador no viene ese día, no importa, yo voy porque yo sigo a Cristo. Oraré para que donde quiera que esté el predicador, Dios lo tenga bien, que le vaya bien en sus vacaciones, en lo que esté, pero yo voy, apoyo porque yo sigo a Cristo. Usted no me sigue a mí. Porque si me muero, ¿qué? ¿Se va a la tumba conmigo? ¿Qué? Si me voy para Alaska, entonces ¿usted también se va para Alaska? Bueno, Alaska no, a mí el grifo no me gusta. Busquemos otro lado más cálido, ¿no? Si me voy para Hawái, entonces ¿que usted también arranca para Hawái? Si me tiro un edificio, ¿usted también se tira por un edificio? No, usted sigue a Cristo. Y usted sigue a Cristo. Y si el que se para acá esté predicando a Cristo, entonces oiga y siga. En sexto lugar, podemos llamarlo su sacrificio. Mira lo que dice el texto, avanzando, voy rapidito. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Oh, amigo que estás sin Cristo. Si no me has puesto atención en lo otro, pon atención a este, por favor. Jesús es la provisión que Dios nos ha dado para el mayor problema de la humanidad. Si tú crees que el mayor problema de la humanidad es la pobreza, estás equivocado. Esa no es. No es la violencia. No son los atentados. No, ese no es el mayor problema. No son las pandillas. No son padres irresponsables que engendran hijos y desaparecen. No, ese no es el mayor problema. El mayor problema del hombre es el pecado. Y Jesús vino a la tierra no para que la iglesia sea rica, no para que la iglesia se convierta en populares o en empresarios, como dicen por ahí, falsas doctrinas o enseñanzas. Jesucristo vino aquí a la tierra a lidiar con el problema más grande que los hombres tenían, que es el pecado. ¿Sabe una cosa? Los líderes religiosos pensaban que su principal problema era que estaban bajo el gobierno de Roma. Y siempre esperaron a alguien que viniera, un libertador, uno en caballo blanco, a libertarlos. Por eso rechazaron al Mesías. Jesús dijo, es que ese no es el problema de ustedes. El problema de ustedes es que son pecadores y que por causa de su pecado están condenados a la muerte. Por eso dice aquí que entonces Él vino en sí mismo a lavar y a purificar a un pueblo de sus pecados. Note, no es para que tú te purifiques, Él lo va a hacer. ¿A qué profeta le podemos atribuir tales declaraciones? A ninguno. Jesús dijo en todo el Nuevo Testamento, se encuentra que Jesús vino a rescatar a su pueblo de sus pecados para presentarlos sin mancha delante del Padre.
Y el sacrificio que el hebreo nos presenta aquí es un sacrificio perfecto y completo. Una sola vez y para siempre, lo vamos a estudiar más adelante. Oh amigo que estás en Cristo. Sin esa obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario, todos estaríamos condenados al infierno. Y gracias a Dios porque solamente en su Hijo ya no somos enemigos de Dios. Mira, si estás en Cristo, no eres enemigo de Dios. Mira, te digo algo importante en esta mañana, estimado amigo que estás en Cristo. La Biblia enseña claramente que a consecuencia del pecado, el hombre está, o la paga va a ser la muerte. Por eso fue que Jesucristo vino a la cruz del Calvario, para morir en lugar de los pecadores, en lugar mío, en lugar tuyo. Tú y yo merecíamos morir, merecíamos la muerte, merecíamos el castigo, pero Jesucristo dijo, mire, vea, denme el castigo sobre mí para que toda persona que crea en lo que yo hice sea perdonada. Amigos, si aceptas su muerte, si crees en lo que Jesucristo hizo por ti, Él te librará del castigo del pecado. Él te purificará y te presentará recto, santo y sin mancha delante del Padre. Si crees que tu principal problema es tu esposa, estás en serios problemas. Porque tu principal problema no es tu esposa ni tu esposo, es el pecado. Y cuando crees en Cristo es que estás reconociendo que tu principal problema es Jesucristo y que la única solución a ese problema es Jesucristo. Amigo, ven a Él. Tendrás comunión con Él. Tendrás vida eterna. Serás liberado de las consecuencias y del poder del pecado. La Biblia dice en Hebreos 9:8 y 9:22, lo estudiaremos más adelante, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Él derramó su sangre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo no sirve para espantar al diablo, no. La sangre de Cristo simplemente sirve para limpiarte a ti de tus pecados. Jesús vino como sacrificio perfecto. Y te digo algo, estimado amigo, si rechazas el mensaje del Evangelio, el autor de Hebreos nos va a advertir en el capítulo 10, versículo 26, que no va a haber mayor remedio. Dice Hebreos 10, 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedará más sacrificio por los pecados. Es decir, si tú rechazas a Jesucristo, no hay nada más en el universo que se pueda hacer por ti. Eso es lo que está diciendo ahí. Que si tú sabes que Jesucristo es la única salvación, pero tú sigues pensando, no sé, en que en el judaísmo o en cualquier otra religión te va a salvar, dices que porque todas las religiones llevan al cielo, es mentira. Porque lo único que lleva al cielo es Cristo. Si rechazas a Jesucristo voluntariamente, no va a haber más sacrificio. Y esto me lleva al último punto. Su exaltación. Dice el pasaje, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermano, qué maravillosa declaración. Nuestro sumo sacerdote perfecto se sentó. Esto es un contraste entre los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿cierto? Ya lo mencionamos en la introducción. En el santuario del templo y del tabernáculo no habían sillas. No había lugar para sentarse porque el sacerdote tenía que estar siempre en constante movimiento, cumpliendo su responsabilidad sacerdotal. Ellos ofrecían sacrificios diarios. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él pudo decirte, tetelestai, consumado es, he acabado. Y dice que se sentó a la diestra del Padre porque su tarea había terminado. Lo que no se pudo lograr bajo el antiguo pacto, Jesucristo lo logró en el nuevo pacto al entregar su vida en la cruz del Calvario. Y déjeme decirle rápidamente 4 cosas de lo que significa que Jesucristo se sentó. Primero, es una señal de honor.
Filipenses 2:11 dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Él está en una posición de honor. En segundo lugar, se sentó, es una señal de autoridad. Él está en un lugar de autoridad. Primera de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él se sujetan todos, se sujetan los ángeles, autoridades y potestades. Jesucristo está en lugar de autoridad ahora mismo. Tercer lugar, descanso. Que se sentó significa descanso. No de que Dios necesite descanso, pastor, Dios necesita descanso. No es que Él necesite descanso. Hermanos, es una palabra para que nosotros entendamos de que su obra ha sido terminada. Eso es lo que se refiere. Hebreos 10:12 que estudiaremos más adelante dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Y en cuarto lugar, y no menos importante, se sentó a la diestra significa de que Él está en un lugar de intercesión por los suyos. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún más, el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Lo digo con mucho respeto, lo que le voy a decir. Solo hay una persona que intercede por usted y por mí, y es Cristo, más nadie. Los familiares nuestros que fallecen no están intercediendo por nosotros. Ningún hombre de Dios o ninguna mujer que se identifique como mujer de Dios, que haya muerto en el pasado, está intercediendo por nosotros. Únicamente Jesucristo, y aquí lo dice claramente, el que además está a la diestra. ¿Quién está a la diestra? Cristo. El que también intercede por nosotros. Entonces, en estos versículos encontramos la descripción divina de Jesucristo. Lo vemos en la preeminencia de sus oficios. Lo hemos visto como el portador del mensaje, lo vemos como el profeta, lo hemos visto como el sacerdote, el que hace expiación. Es más, cuando hablamos del sacerdocio, olvidé mencionarlo. Pero él, en el Antiguo Testamento, estaba el sacerdote y estaba el cordero. El sacerdote mataba el cordero. Pero Cristo fue nuestro sacerdote y fue el cordero. Y añado esto, cualquiera que diga que Jesucristo es menos que Dios, hace a Dios mentiroso. Dios dijo que su Hijo es Dios. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Rechazar a Jesucristo es quedar expuesto a la presencia del infierno por la eternidad. Pero recibir a Cristo es entrar en todo lo que Él posee. Solo hay esas dos opciones. ¿Rechazas a Cristo y vives eternamente en el infierno? ¿O aceptas a Cristo y entras y posees todo lo que Él posee? Es mi oración que si el Espíritu Santo habló a tu vida y todavía has rechazado a Cristo, que hoy pueda decir, yo no quiero rechazarlo más, quiero creer en Él. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Y mientras usted reflexiona en lo que acabamos de enseñar, todos aquellos que quizás no han creído en Cristo como Salvador, Señor de su vida, te estarás preguntando, pastor, ¿y cómo puedo yo ser salvo? Bueno, la palabra dice, cree en Jesús y serás salvo. El creer implica arrepentimiento, es decir, darle la vuelta a tu estilo de vida. Ya no vas a vivir como lo que solías vivir, sino que ahora tu vida va a ser dirigida por lo que Dios enseña en su palabra. Y al pasar el tiempo vas a comenzar a dar frutos de una nueva vida. El que está en Cristo, dice su palabra, nueva criatura es. Así que amigos, si crees en Él, solo tienes que decirle, Señor Jesús, o acércate a Él y pide perdón porque has pecado contra Él, pide arrepentimiento. Él dice que todo aquel que a Él viene no le echa fuera.
Hoy tú que estás en Cristo, iglesia, el recordar la preeminencia de Cristo te puede dar la fuerza para seguir caminando firmemente en los propósitos que Dios tiene para ti. No te desanimes en las dificultades que estás pasando. Recuerda que sirves al Dios que controla todo, que sostiene todo. Al Dios, a Jesús, que es el reflejo del carácter del Padre. Hermano que estás en Cristo, no te desanimes. Sigue adelante. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva, ella es eficaz. Gracias porque ella cumple el propósito. Y hoy está trayendo salvación a aquellos que están perdidos. Está fortaleciendo a aquellos que están salvos. Señor, y aquellos que escucharon y rechazan tu mensaje, Señor, los condena. Porque tu palabra enseña que el que no cree ya ha sido condenado. Amigo, cree en Él, solo en Él hay esperanza. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.